Esta es una transmisión en vivo desde la Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia. Queremos darle, hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a esta reunión. A todos nuestros invitados, los hermanos de alabanza, a nuestro querido amado reverendo Isaac, que es el que compartirá en este día, hermanos, y a todos aquellos que se conectan en vivo a través de las redes sociales. Somos una comunidad de gracia y servimos al Señor Jesucristo en la tradición anglicana. Es un honor poder participar y servirles, amados hermanos. Quiero dejar ahora que mi amado hermano Axel nos guíe a través de esta celebración. Bienvenidos y nuevamente buenas tardes. Muy buenas tardes, mis hermanos, a los que nos están visualizando, a los hermanos que van a ver esta transmisión resubida. Es un momento en el que nos alegra estar una vez más reunidos. Estamos en el 9º domingo después de Pentecostés. Hoy es domingo 2 de agosto del año 2020. Mis hermanos, es momento de aclamar la apertura. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino ahora y para siempre. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos, amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La colecta del día. Oh Señor, que tu constante misericordia purifique y defienda a tu iglesia. Oh Señor, y puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, de parte del hermano Javier, entonemos una alabanza, hermanos. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te adora, yo
Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciega. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también, yo también, yo también, yo también. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado esta alabanza, ahora leamos el Te Deum, laudamos. A ti, como Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la tierra. Los ángeles, todos. Los cielos y las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, la brillante muchedumbre de los mártires. A ti te glorifica la Santa Iglesia por todo el orbe. A ti, Padre de majestad inmensa, a tu adorable, verdadero y único Hijo, también al Espíritu Santo, el Paráclito. Tú eres el Rey de la gloria, oh Cristo. Tú eres el único del Padre. Tú, al hacerte hombre para salvarnos, no desdeñaste el seno de la Virgen. Tú, quebrantando el aguijón de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú estás sentado a la derecha del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que la gloria eterna nos contemos entre tus santos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria en excelsis. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, oh Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Mis amados hermanos, como sabemos, es, es imposible no caer en tentación, en pecado, ofender a nuestro Señor cada día de nuestras vidas mientras permanezcamos en este mundo, pero sabemos que podemos confesar, podemos llegar confiadamente, eso sí, con vergüenza tal vez, para confesar nuestros pecados al Padre. Sabemos que no hay nada que Él no pueda ver, no hay nada que Él no sepa, así que confesemos, mis hermanos, humildemente nuestros pecados a Dios Todopoderoso. Tomemos un pequeño lapso de tiempo para confesar nuestros pecados y continuar. Ten misericordia de nosotros, Padre misericordioso, que en tu piedad perdona nuestros pecados, los que conocemos y los que no conocemos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Sustenta a tus siervos con tu espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida para honra y gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, con la misma actitud, digámosle al Señor, Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que en su gran misericordia ha prometido el perdón de pecados a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se vuelven a Él. Tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos libere de todos nuestros pecados, nos confirme y nos fortalezca en toda virtud y nos conduzca a la vida eterna. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oigamos estas palabras, la palabra de Dios, para todos a los que se vuelven a Él. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús que debemos creer. Ahora, mis hermanos, reciban a la distancia de los que aquí estamos conformando este servicio que estamos llevando por la gracia de Dios, este servicio hacia ustedes. Reciban la paz, el saludo de paz, eh, reciban un abrazo, un beso, un saludo fraternal con mucho amor. eh, todo esto virtualmente, claro. Así que mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. El ministerio de la palabra. Buenas tardes, hermanos. Lectura del libro de Génesis. Estando en el campamento durante la noche,
Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos. Cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la orilla, pasó sus pertenencias. Posteriormente, entonces, Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podía ganar el combate, dislocó la cadera de Jacob. Y luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir hasta que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios a la cara y no he muerto. He conservado la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y fue cojeando debido a su cadera dislocada. En esta lección, hermanos, esta historia es la lucha de Jacob. Resuena con poder divino y misterio. Es una escena espeluznante. Jacob se encuentra en un punto de inflexión en su vida. No está seguro de cómo funcionarán las cosas. Y está solo por la noche, a la orilla del río. Aparece una figura no identificada y los dos luchan hasta el amanecer. Jacob se aferra y se niega a dejar ir a esta persona hasta que la persona lo bendiga. Y finalmente, cuando Jacob abandona la orilla del río, con una cojera y una bendición, reconoce que de alguna manera ha estado luchando con Dios. Algunos eruditos bíblicos han utilizado esta historia como una forma de hablar sobre el proceso de relacionarse con la Biblia misma. Luchamos, batallamos con las Escrituras y encontramos la bendición de Dios en esa misma lucha. A veces nos sentimos mal cuando encontramos odio y trauma dentro de las Escrituras. Hay algunas partes de la Biblia que parecen de inmediato como una bendición y otras que son más difíciles. Pero Dios nos encuentra en todo el proceso. Hagámonos una pregunta. ¿Alguna vez has luchado contra Dios? ¿Alguna vez has reconocido la presencia de Dios en una experiencia después de que terminó? Demos gracias a Dios, palabra de Dios, y continuamos con nuestra liturgia. Salmo 17. Oración de David. Oh Señor, oye mi ruego, pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Lección. Nuestro leccionario omite alguno de los versos con más enojo de este salmo, donde el salmista clama por la vindicación de Dios contra enemigos que son ricos, complacientes y despiadados. Quizás esta omisión se deba a que muchos de nosotros nos sentimos incómodos con la ira expresada en esos versículos. Es posible que esa clase de enfado no sea algo que queramos oír en la iglesia cuando no haya oportunidad de abordarlo o superarlo con cuidado.
Y esta es una renuncia válida, ya que muchos de nosotros hemos sido heridos por el enojo. Quizás los versos se omitan porque nos sentimos inseguros para reclamar la posición de una víctima mientras rezamos juntos el Salmo. Por otro lado, tal vez la descripción del salmista del opresor suene demasiado familiar para consolar. Aunque creo que algunas de las razones para omitir estos versículos de enojo son razonables, también creo que nuestra iglesia necesita trabajar en mejores formas de entender y comprometerse con la ira. Ahora, en el verano del 2020, cuando vemos un movimiento de protesta que exige justicia para las vidas de los negros y el fin de la violencia policial, tal vez necesitamos todos los versículos de este salmo, cualesquiera que sean los versículos que leamos, y cualesquiera que sean nuestros sentimientos sobre los movimientos de protesta actuales. Creo que nosotros, como personas de fe, necesitamos escuchar el anhelo de justicia y de ira justa en este salmo. Necesitamos oír la profunda conexión del salmista con Dios en medio del dolor. Necesitamos oír la inquietud y la furia de las personas que piden liberación en una situación insostenible. ¿Cuál es la actitud de su iglesia hacia la ira y por qué cree que es así? ¿Cómo lidia con la ira en la Biblia? ¿Puede identificarse con alguno de los anhelos que expresa el salmista? ¿Puede identificarse con algo de la ira? ¿Alguna parte del salmo le recuerda algo de su propia vida? ¿Alguna vez ha luchado contra Dios? ¿Alguna vez ha reconocido la presencia de Dios en una experiencia después de que terminó? Esto es palabra de Dios. Demos gracias. Carta de San Pablo a los Romanos. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos y judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Esto es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender de estos textos? Situada en contexto, esta nota de angustia de Pablo llega justo después de uno de sus momentos más seguros. Dijo: estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Perdón, nuestro Señor. Es una transición discordante. Sin embargo, esto significa que cuando nos encontramos yendo y viniendo entre la confianza y la preocupación, entre la alegría y la angustia, podemos saber que San Pablo está con nosotros en la complejidad y la variabilidad de esta respuesta humana a la gracia de Dios. También es importante tener en cuenta que este pasaje ocupa una posición complicada en el legado continuo del antisemitismo, del cristianismo y en nuestros intentos de diálogo interreligiosos. San Pablo parece profundamente preocupado
de que muchos de sus hermanos judíos no estén incluidos en la salvación que experimenta en Jesús. Parece que habla con amor y preocupación profundas. Aquí parece seguir considerando a los judíos como su propio pueblo y aprecia profundamente la manera en que ve a Dios en relación con el pueblo judío. Y sin embargo, este hilo de exclusión tiene consecuencias mortales cuando los cristianos en el poder ven a los judíos como enemigos de la fe cristiana. En su propia vida de fe, preguntémonos, ¿ha experimentado la clase de cambio rápido de humor que vemos aquí al comienzo del capítulo que escribe Pablo a los Romanos? ¿Qué opina de la conflictiva preocupación de San Pablo por sus hermanos judíos aquí? ¿Por qué está tan angustiado? ¿Y cómo han pasado los cristianos de una preocupación como esta al odio religioso? Continuemos, hermanos. Lectura del Evangelio de acuerdo a San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogiendo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, después de haber escuchado la palabra de nuestro Señor, es momento de volver a escuchar la palabra de Dios, ahora expuesta. Así que les pido que oremos por el hermano Isaac, que es el que nuestro querido hermano nos va a hacer el honor de compartir la palabra, y también de nosotros para estar atentos, para estar prestos con un corazón humilde de aprender. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos primeramente gracias por este momento en el que nos das, en el que podemos escuchar tu palabra, que es expuesta. Señor, la escuchamos con toda libertad, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Isaac, que él sea de bendición para nosotros por medio de tu Espíritu, que sea guiado con las palabras correctas, que nosotros podamos oír, podemos llevar a cabo lo que escuchemos, Señor, lo que sea provechoso, guardarlo, Señor. Tu palabra es bendita, tu palabra nos nutre, nos alimenta, nos fortalece, Señor, en las situaciones difíciles. Te rogamos por nuestro hermano, que tú le des la palabra
que es correcta, Señor, que lo ayudes, que lo guíes y a nosotros, Señor, también, que ilumines nuestro corazón, Padre Santo. Te rogamos en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo estar conectados en esta hora con todos ustedes. Como ustedes saben, tiene poco que acabo de llegar de Estados Unidos y por recomendaciones del gobierno guardé cuarentena preventiva y puedo decirles gracias a Dios por sus oraciones y esta segunda cuarentena preventiva ya la terminé y sin ningún problema. Doy gracias a Dios por sus oraciones. Ahora me encuentro en la ciudad de Puebla y esperando que Dios en su momento pueda permitir para que pueda estar más cerca de ustedes todavía. En esta ocasión, agradezco al pastor Alexis haberme invitado para compartirles de este pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Es un pasaje muy conocido. Este pasaje nos habla del milagro de la alimentación de los 5,000, más de 5,000 personas. Cuando este milagro es muy conocido y viene registrado en los 4 evangelios. Cada evangelista, cierto enfoque, y también va a incluir detalles que otro evangelista no incluye. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su evangelio, él no menciona, por ejemplo, algunos detalles como, por ejemplo, el muchacho que él ofrece estos panes y este pescado. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias que vienen en cada evangelista, pero pues son cuestiones de perspectiva que tratan de dar diferente enfoque a la enseñanza de este pasaje. Lo que yo quisiera para introducir este mensaje el día de hoy, que por título he puesto Cuando Dios provee a nuestras necesidades. Y para iniciar siempre me gusta decir lo siguiente: y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la de meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. Amados santos de Comunidad de Gracia, el día de hoy quisiera compartirles brevemente una meditación sobre este pasaje, conocido comúnmente como la alimentación de los 5,000. Hay numerosas maneras de interpretar este pasaje. Para a los que se les conocen como los teólogos liberales o desde la perspectiva de la teología liberal, ellos interpretan este pasaje como que las personas compartieron su alimento, el cual con el tiempo se puede interpretar como un símbolo de amor que existe en la comunidad. Básicamente, para no profundizar mucho en lo que son los liberales es esta corriente que existe y que dice que realmente todos los milagros no fueron reales. Porque como hoy en día no hay milagros y pues no se puede probar tal cosa según ellos, entonces las escrituras se van a ver desde una perspectiva totalmente racional. Y entonces ellos dicen, bueno, si Jesús no multiplicó milagrosamente estos panes y estos peces, entonces, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Ellos van a decir que básicamente fue una convocatoria por parte de Jesús y que todos sacaron de sus alimentos, que todos tenían en algún momento un poco de alimento, y lo sacaron, lo juntaron, lo compartieron, y es así como se dio esta multiplicación. Cosa que si nosotros hacemos un estudio minucioso de las escrituras, vamos a ver detalles que nos van a decir que no, esto no puede ser posible, esto no fue una invitación y posteriormente compartieron los alimentos. Hay detalles en el Evangelio que demuestran lo contrario y demuestran que en efecto sí fue un milagro de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces la pregunta sería, ¿está haciendo Dios milagros en la actualidad? ¿Podría Él hacer milagros de este tipo aún en nuestro entorno el día de hoy? Y muchos, como los liberales, van a decir, no, esto ya no es posible. Pero recordemos las escrituras en en la epístola del escritor anónimo de Hebreos, nos recuerda que Jesucristo y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que Él no cambia. Entonces, si esto creemos que esto es una verdad absoluta, entonces podemos determinar que si Jesús lo hizo en ese tiempo, también lo puede hacer hasta el día de hoy. Y esta verdad nos debe de animar, esta palabra nos debe de animar a nosotros, especialmente en los tiempos que nos encontramos. Nos encontramos en un tiempo de crisis, de incertidumbre, de muerte, de dolor y qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a ocurrir. Los gobiernos se han mostrado dentro de sus capacidades tal vez incompetentes ante este desafío que estamos enfrentando de la pandemia. ¿Y qué va a pasar cuando el día de mañana la crisis económica sea más profunda y se muestre la desigualdad que hay entre clases? Que básicamente esta pandemia ha podido desenmascarar y ha puesto en evidencia la brecha entre ricos y pobres. ¿Quiénes han muerto más y por qué mueren más? Porque tienen mayor acceso a recursos médicos. ¿Y quién ha muerto porque tal vez no tenga el acceso y el cuidado médico para poder, pues, enfrentar esta pandemia? Y estas crisis, lo que los asiáticos, específicamente el pueblo chino, me encanta ellos cómo manejan esta cuestión de crisis. Para ellos dicen que crisis tiene doble significado. Sí, es un reto, algo difícil a enfrentar, pero ellos también creen en una parte optimista. Creen que también la crisis es lo mismo una gran oportunidad. Y en esta oportunidad que tenemos de poder crecer. Entonces, en esta cuestión, ellos lo manejan de las siguientes maneras. Es un gran reto, pero también hay una gran oportunidad de poder empezar de cero, empezar de nuevo y hacer las cosas, pues mejorar lo que se tiene que mejorar. En este tiempo que Dios nos ha prestado, que es un tiempo de reflexión, que la iglesia no está operando como debería operar y que el mundo ya no es el mismo de antes, que ahora ya el mundo le dicen la nueva normalidad, en los tiempos de la nueva normalidad, donde tenemos que tomar más precauciones, donde no podemos participar de los sacramentos en persona, donde no podemos ir y congregarnos y podernos darnos el abrazo y darnos la paz entre hermanos, que seguramente cuando tengamos la oportunidad vamos a realmente valorar esto que teníamos antes. Esa normalidad de antes la anhelamos, queremos, pero sin embargo, esto ha puesto en manifiesto muchos problemas en la humanidad. Y la pregunta sigue siendo válida y relevante nuestros hacer milagros para ayudarnos en tiempos difíciles. La respuesta es un contundente sí. Él lo hizo, Él lo puede hacer y lo seguirá haciendo. Él seguirá obrando de manera sobrenatural, con gran poder, y seguirá haciendo milagros todavía, porque nadie puede decirle a Dios, esto ya se acabó, esto fue para un determinado tiempo, y no, así no funciona Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y teniendo en cuenta esto, que los liberales, retomando la perspectiva liberal, ellos dicen, no, pues esto es simplemente, este pasaje es un recuento de cómo la gente puede organizarse y con su esfuerzo humano puede llegar a cubrir una necesidad en un momento determinado. Pues pudiera ser, pero no es la cuestión así.
Y también para otra perspectiva, para los que dan énfasis en los sacramentos, pudieran decir, este pasaje es un claro ejemplo de cómo Jesús iba a establecer lo que conocemos hoy como la Santa Eucaristía o la Santa Cena. Tal vez otros también pueden ver este pasaje como una señal de cómo Jesús, en el tiempo de él, era más que un simple rabí. Ahí mostró el manifiesto con palabra y poder. Quizás también otros pueden decir, este pasaje es como una gran lección de discipulado o de catecismo. Todas estas interpretaciones tienen verdades y argumentos de peso que nos llevarían a considerar esas diferentes perspectivas. Pero considero que desde un enfoque más cristológico y desde un enfoque eclesiológico para nosotros, considero que el enfoque debe de ser el reino de Dios que tanto anunció Jesús. El reino de Dios con sus complicaciones, que hay desafíos, que hay problemas, que hay dolor, que hay sufrimiento, que son muy reales y que nos afectan en nuestro diario vivir. Y también las aplicaciones y soluciones prácticas. Y Jesús, no hay ningún mejor maestro que Jesús para decirnos que sí hay una solución, que sí hay una esperanza. El evangelista Mateo nos debería recordar varios episodios en cuanto a la alimentación milagrosa, como es el caso cuando Moisés pide alimento, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y es liberado de esta esclavitud por más de 400 años de esclavitud. Finalmente, Dios levanta al libertador Moisés y son conducidos por Moisés. Y ellos en un determinado momento se cansan del alimento y dicen, necesitamos más alimento. Y ellos anhelaban todo lo que en algún momento como esclavos tenían ciertos lujos que a lo mejor en el desierto no llegaron a tener. Y decían, en Egipto teníamos esto, teníamos el otro para comer. Y aquí estamos en medio de la nada, estamos sufriendo, estamos padeciendo. Pareciera que tal vez como esclavos teníamos la vida resuelta y más fácil. Aunque también recibimos maltrato, pero de estos dos sufrimientos, al parecer, por lo menos el menú era más rico en Egipto. Y también tenemos un caso en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 44, y un evento del profeta Eliseo también pasa una situación también de escasez. Un tiempo muy difícil, que si ustedes pueden recordar que ahí en esa parte de Segunda era que a veces hasta los hijos se los comían. Llegaron al grado de incluso de recurrir al canibalismo para poder sobrevivir esa gran crisis. Entonces vemos aquí varios episodios donde ellos pueden presenciar a Jesús haciendo este milagro y alimentarlos. Pero esto no debió haber algo sorprendente ni nuevo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos anteriormente habían visto el poder de Dios alimentándoles a sus antepasados en el desierto. Y en segundo lugar, este episodio del profeta Eliseo también, en una situación parecida, donde no tenían que comer y también milagrosamente Dios les provee alimento. Y quisiera que alguien me pudiera apoyar leyendo esta porción de la escritura que va a ser finalmente un eco y nos va a ayudar a comprender bien esta parte de lo que trata el evangelista Mateo, dar a conocer sobre los detalles del profeta Eliseo y también en cuanto al actuar de Jesús. Si alguien me puede apoyar, Segunda de Reyes, capítulo 4,
versículos 38 al 44. Segunda de Reyes 4, Capítulo 4, 38 al 44. lo leo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gracias, hermano Axel. Aquí podemos ver la providencia de Dios. Tenían una situación parecida, no había que comer y alguien ofreció un poco. ¿Y cómo decía este siervo, cómo voy a darles de comer a 100 personas si solamente es muy poco lo que tenemos? Y la respuesta del profeta es darle, tú dales, obedece. Y esto nos pone en gran evidencia que a veces cuando estamos en ministerio y en la iglesia, Jesús nos va a pedir cosas que nosotros a nuestra vista va a parecer humanamente imposible. Y la pregunta sería ahí, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar frente a los desafíos que cuando Jesús nos dice, haz esto o haz el otro? Y Señor, pero tenemos una pandemia, Señor, tenemos desempleo, Señor, tenemos enfermedad, tenemos miedo de contagiarnos, pero si el Señor te dice que lo hagas, ¿qué es lo que te ha puesto a Dios en tu corazón en estos tiempos, en reflexión y que Él demanda de ti? ¿Podrás hacerlo? ¿Lo vas a hacer? Esto nos debe de recordar que nosotros como cristianos no caminamos por vista, sino caminamos por fe, como nos recuerda el apóstol Pablo. Entonces, es tan terrible porque en el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, ¿qué es lo que había escuchado Jesús? Al principio del capítulo 14, el evangelista Mateo nos dice que nos narra el complot que hubo de parte de las autoridades para asesinar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un gran profeta de Dios, que Jesús lo pone como el más grande profeta de todos, y él confronta a todos con su mensaje del reino y el mensaje de arrepentimiento, y diciendo, ¿saben qué? Predica a todos y barre con todas las clases sociales de su tiempo, con soldados, con sacerdotes, con levitas, con todo mundo, incluso al rey le dice, no te es lícito tener la esposa que tienes, porque esa esposa fue marido de uno de tus hermanos, y lo que estás haciendo está mal. Y las personas que a veces confrontan con el evangelio
y también confrontan a lo que son autoridades. Ellos dicen, no, no me gusta y ponen, te voy a poner un silencio, te voy a meter a la cárcel, te voy a detener porque lo que estás haciendo no está correcto. ¿Y qué pasa después? Vemos el complot y finalmente le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús se entera de esta noticia, ustedes podrán imaginarse por qué él se va a apartar en una barca, en un lugar desierto. El ministerio de Jesús empezó cuando Juan el Bautista lo llega a bautizar. Entonces, Juan el Bautista, su ministerio es anunciar la llegada del Mesías y ver el inicio de su ministerio. Entonces, quien, como dicen, al inicio del ministerio es Juan el Bautista, y por él confrontar el pecado de las autoridades, lo encierran y posteriormente lo matan. Entonces, y Jesús está en su ministerio y escucha esta noticia y dice, ¿qué me espera a mí? Si a mi familiar, porque era familiar, Juan el Bautista y Jesús eran familia, lo mataron injustamente por un complot y un capricho, por un pecado, querer ocultar un pecado a las autoridades de su tiempo, y lo eliminan porque está poniendo en evidencia el pecado. El reino de los cielos, eso es algo, ¿verdad?, que, como dice Jesús, va a traer violencia y va a traer un desorden porque nos va a confrontar con las verdades del evangelio y nos va a exhibir tal y como somos. ¿Qué somos? Somos pecadores. Pero el evangelio no solamente es poner evidencia a nuestro pecado, también es para llevarnos a Cristo. Cristo quien tiene la solución. Cristo quien murió por nuestro pecado. Entonces Cristo dice, bueno, si eso pasó con mi familiar Juan el Bautista, lo mataron, ¿qué me espera a mí? ¿Y qué va a pasar con mi ministerio? El último gran profeta lo asesinan. Y parece que ya no hay esperanza. Pero no es así, porque Jesús debió continuar con el ministerio del cual fue llamado. Y dice, bueno, se aparta, tiene un momento de oración, porque eso es lo que se puede diferir, porque cuando Jesús tenía momentos difíciles, cuando inicia su ministerio, recuerden, él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y ahora, otra gran prueba para su ministerio de Jesús es irse solo y tomar esta noticia tan dolorosa de la pérdida de un familiar. Y en segundo lugar, pues entonces si él lo mataron, pues es muy posible que yo también tenga que morir y estar mi vida en peligro. Porque yo también, al igual que Juan el Bautista, voy a hablar del reino de Dios. Porque el reino de la oscuridad representado en Herodes estaba muy latente amenazando y diciendo, no, este reino está bien con lo que tenemos. Pero vienen ellos y dicen, no, el mundo no es el reino de la oscuridad, hay otro reino, un reino más poderoso, el reino de Dios. Aquí vemos en este pasaje que básicamente Jesús dice, no, tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo yo solo, y él dice, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Ahí va a terminar el ministerio de Jesús? No. Más adelante nos sigue diciendo, 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Es decir, Jesús no se detuvo un momento para tener oración con el Padre y reflexionar todo lo que había pasado con Juan. Y dice, no, el ministerio tiene que continuar, el reino de Dios tiene que ser establecido y hay una multitud que tiene una necesidad y hay muchos problemas y hay muchas necesidades. Esta multitud, hay mucha gente enferma y no solamente enferma, también ellos tienen hambre. Y no solamente hambre física, también tienen una hambre espiritual, porque la persona que
les estaba dando ese alimento espiritual, lo acaban de matar, pero ¿saben qué? Esto no va a parar, tiene que levantarse otra persona y tiene que continuar anunciando el arrepentimiento, el perdón de pecados, y tiene que continuar ofreciendo esperanza en medio de este momento tan turbulento y tan oscuro. Y dicen, no, tengo que hacer algo. Y esta gente siguieron a Jesús de diferentes lugares, se acercaron y lo vamos a seguir porque ya no tenemos que ir. Juan Bautista nos encantaba y lo teníamos por profeta de Dios, y ya ahora ya lo mataron, y ahora ¿a quién vamos a ir para escuchar de la palabra de Dios? Y ellos dicen, pues iremos con Jesús. Y Jesús, la marca de su ministerio, que siempre nos debe distinguir a nosotros como cristianos, la palabra clave ahí es que dice que tuvo compasión. Cristo se compadeció de toda la multitud y conocía a profundidad las necesidades de todos y cada uno de ellos. Se acercó y ministró y trajo sanidad a los enfermos. Y dijo, esto tiene que continuar. Y ya el tiempo se fue y se dijo, esto se está por terminar el día. Y les dice a sus discípulos, a ver, esta gente tiene hambre, hagan algo por ellos ustedes. Yo ya hice sanidad por ellos, por los enfermos, y ahora a ustedes que les toca servirles a ustedes también. La respuesta de los discípulos pues muestra también su madurez espiritual. Y ellos, viendo la realidad de la situación, de decir, no tenemos dinero para conseguir alimentos, y donde estamos casi es muy escasa la situación, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud de más de 5,000 personas? Y Jesús nos ha mandado a que les demos de comer. Pues lo más fácil es decirle a Jesús, pues no tenemos con qué. Este desafío de Jesús, pues lo único más fácil es decirles que se vayan y que ellos se muevan y que consigan alimentos por donde tienen. Y esto nos habla de que las personas no tenían alimentos a la mano. Como los liberales que dicen que tenían y que sacaron alimentos, aquí queda comprobado que no tenían alimentos y que no era fácil conseguirlos, dado la situación geográfica donde se encontraban en ese momento, no tenían esa facilidad. Entonces, esa perspectiva liberal, desde aquí queda, las escrituras finalmente la contradicen. Y Jesús les responde en el versículo 16, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Es decir, ustedes se deben de encargar. Yo no sé cómo le van a hacer, pero ustedes les van a dar de comer. Yo no me imagino la cara de los discípulos, ¿cómo le vamos a hacer si ya es tarde, no tenemos dinero? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta gente? Básicamente, ese es el problema, es que ellos no tuvieron compasión como Jesús tuvo compasión de esta multitud. Y la respuesta, pues básicamente fue práctica, y dijeron, ellos responden en el versículo 17, no tenemos aquí más que sino 5 panes y 2 peces. ¿Y tú quieres que alimentemos a más de 5,000 personas con esto? No es posible. Pero Jesús, cuando nos manda a hacer algo que parece imposible para nosotros, déjame decirte que Él tiene una solución y que Él no te va a dejar solo. Él, como vulgarmente podemos decir, o como coloquialmente podemos decir, Él no te va a dejar con el paquete solo. Y Él dice, el versículo 18, tráenmelos acá. O sea, ¿tú qué es lo que tienes? Es lo que Jesús les dice a ellos, pues nomás tenemos este poquito. Bueno, con ese poquito va a ser suficiente para cubrir lo que yo te he pedido. En nuestras manos, lo que Dios nos ha dado es muy poco. Pero en las manos de Jesús, sin duda, Él lo puede multiplicar, hermanos. Por eso Él, con toda la confianza y con toda la autoridad, dice, traédmelos acá. ¿Y qué puede hacer Dios? Lo poco que tenemos que ofrecerle a Él, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro llamado,
nuestra obediencia, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que pueden ser tal vez muy pocas, muy poca cosa en cantidad, pero en las manos de Jesús, si se los damos a Él, déjame decirte que Él puede hacer grandes cosas y que Él lo puede multiplicar y que Él eso poquito lo puede hacer en abundancia. Entonces, continuamos en el versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Decir, oh Jesús, ¿cómo? Entonces les vamos a dar estos dos peces y estos 5 panes y ya me estás ordenando que la gente se acueste como en posición para comer, porque esa era la costumbre de ese tiempo, de comer básicamente en el suelo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y la respuesta aquí es, en el versículo 19 dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, ¿saben qué? De lo difícil yo me encargo. ¿Y qué es lo que pueden hacer ustedes? Ustedes pueden ser llamados a la diaconía o al diaconado, que básicamente es servir. Ustedes me trajeron esta pequeña cantidad, yo lo multiplico, ahora su responsabilidad de ustedes es ser mayordomos, es ser administradores, y ser también diáconos, y ustedes van a servir a esta gente. Y vemos que Él lo multiplica, Él lo bendice y lo multiplica y les dice, y ese es el rol del cristiano. El rol del cristiano, nosotros somos llamados a ser administradores, a ser mayordomos y a ser diáconos. Y nos ha llamado a servir a las multitudes. No sé, parece que es muy difícil. Hoy en día, la iglesia virtual, ahora el desafío de la iglesia virtual, ¿cómo podemos servir al mundo que no tiene esperanza, que tiene temor en estos momentos? El Señor nos ha mandado a ir a todos los confines de la tierra y llevar este mensaje de esperanza. Y no solamente mensaje de esperanza, también cubrir las necesidades de aquellas personas que tengan necesidad de alimento, no solamente espiritual, sino también físico. Y más adelante dice, versículo 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Aquí vemos igual que el pasaje cuando el profeta Eliseo, que con nuestro Señor no va a haber escasez. Con nuestro Señor va a haber abundancia y va a cubrir todas nuestras necesidades que tengamos, sean espirituales o sean físicas. Él las va a cumplir porque Él lo puede hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y termina aquí el evangelista con versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Imaginan todavía de alimentar a toda esta multitud? ¿Cuántos eran? Entonces, aquí vemos que la escritura es un claro ejemplo de cómo nosotros vamos a responder al desafío que Él nos ha llamado. Es muy fácil decir, creo que es muy difícil lo que Dios pide de mí. Es muy difícil porque Él pide santidad de mí y yo no cumplo. Es muy difícil porque tal vez en la iglesia no estoy cumpliendo con el llamado y el don que Dios me dio a servir no lo estoy llevando a cabo. Y menos en este tiempo que nos han dado las autoridades la recomendación de estar en casa. Y yo, por ejemplo, aquellos hermanos que tienen el don de servicio, yo creo que hoy en día, en cuanto a la iglesia, pues dirán, ¿de qué manera puedo servir? Ya, si antes me gustaba tener limpio el templo y tener en orden todo, y ahora que no lo puedo hacer, ¿cómo puedo servir? Pues las oportunidades para poder servir ahí están. Tenemos que buscar las alternativas. ¿Y cómo podemos concluir? Pues Jesús es el pan de
de vida. Él es el pan del cielo. Él es nuestro sanador y Él es nuestro proveedor. La pregunta es si le vamos a creer en su poder, y si le vamos a creer, entonces hay que obedecerle a lo que Él nos manda. Hermanos, esa es la meditación que tengo para el día de ustedes. Que el Señor sea con todos ustedes. Me da gusto poder participar de este servicio finalmente con ustedes y que podamos meditar, que el Señor en esta semana nos traiga una profunda convicción qué es lo que ha pedido de nosotros y qué es lo que nos ha dado y qué es lo que debemos entregarle a Él para que Él lo multiplique y Él haga la obra en este tiempo tan difícil que enfrentamos. El Señor les bendiga. Quiero darle las gracias a mi querido hermano Isaac. Hermano, gracias por tu participación. Fue una bendición realmente el llegar a saber que no vamos a estar solos en momentos de necesidad y que requerimos de fe. Hermano, te mando un abrazote grandote, grandote, hasta la hermana República de Puebla. Por favor, síguenos manteniendo en contacto. Te amamos, hermano. Bendiciones. Gracias. Bien, mis hermanos, como decía el hermano Alexis, agradecemos al hermano Isaac por este momento, por este sermón que nos expuso. Ahora, continuando con nuestro servicio, confesemos el credo. Es algo que creemos los cristianos, es algo que se confiesa, es algo que es una síntesis de nuestras doctrinas esenciales. Así que, con respeto, confesemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Alabemos otra alabanza, hermanos. Les bendiga a todos los hermanos que nos están siguiendo por Facebook. Vamos a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Tu sangre, la vida.
nieve pura soy, ahora soy de Cristo, Cordero de Dios. Es tu sangre carmesí que tomó mi lugar, blanco como la nieve pura soy, ahora soy de Cristo, Cordero de Cristo, solo en tu presencia quiero estar, conocer tu majestad y ver tu rostro, mi Señor, adorarte de verdad. Quisiera tocarte, Señor, te quiero ver. Y escuché una voz que me dijo: póstrate ante el Rey, porque Él es digno, Él es fiel, el Cordero Santo es Él. Y yo le dije:
te juro fidelidad, te juro fidelidad, oh Cordero. 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 Te juro fidelidad, oh Cordero, Cordero, Cordero. Te juro fidelidad, oh Cordero. Santo, santo, santo. Te juro fidelidad, oh Cordero. Solo tú eres fiel. Te juro fidelidad, oh Cordero. Y al Cordero Santo inmolado, lleno de gloria, de honra y poder. Y los ancianos se rinden a sus pies, arrojan sus coronas ante el Cordero fiel. Ahora, continuando con nuestro servicio, estamos en el ofertorio. Levantemos una pequeña oración por las ofrendas. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú estás encima de todo. Y lo que te hemos dado, De ti lo hemos recibido. los invitamos a ofrendar de acuerdo a lo que esté en sus posibilidades. Hay dos maneras de hacerlo, dos maneras de ayudar a la comunidad, sabiendo que hay necesidad, hay cuentas por pagar. La primera es depositando a la cuenta de Banamex, que se muestra en pantalla. La segunda está en el sitio web de la iglesia. El sitio web es www.ipcg.com.mx. Hay una sección para donar. Esta se hace a través de PayPal. Es por medio de manera electrónica. Así que, hermanos, los invito a ofrendar, los invito a apoyar a la iglesia, todo sabiendo que es para la comunidad, es para el servicio de Dios, y sabiendo que Dios los va a multiplicar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Elevemos los corazones. los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanza. Realmente es digno
es justo y nuestro deber que, en todo tiempo y lugar, te demos gracias, oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por tanto, con los ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, glorificamos tu santísimo nombre, ensalzándote siempre y diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Ahora, mis hermanos, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amados hermanos, no nos es posible ahorita tomar la Santa Cena, pero quiero unirme con ustedes, hermanos, en una oración a nivel mundial, hermanos, con la Iglesia Universal, la Iglesia de Jesucristo. Querido Jesús, en fe creo que realmente estás presente en el Santo Sacramento. Te amo por sobre cualquier cosa y deseo tenerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibir tu sacramento, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto con todo tu pueblo fiel reunido alrededor de tu mesa en tu Iglesia Universal. Y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Bien, mis hermanos, ahora siguiendo con nuestra liturgia, es momento de levantar nuestras peticiones, nuestras oraciones al Padre, sabiendo que Él es bueno y siempre está presto a escuchar estas peticiones que salen de nuestro corazón. Oremos, hermanos, y hagan suyas estas oraciones si está en alguna necesidad, conforme a alguna necesidad que esté pasando, haga la suya, hermano. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Concede estas nuestras oraciones, oh Padre, por amor de Jesucristo, nuestro único mediador y abogado. Amén. Pasemos a entonar la última alabanza final por nuestro hermano Javier.
Tu cuidado es tan grande como la arena del mar. Tú sostienes todo el cielo en tus manos. ¿Quién lo puede imaginar? Las riquezas de tu casa me permites recibir. Cada sueño, anhelo y preocupación ya cubierto está por ti. En sus manos yo descansaré, Él proveerá para mí sustento, mi ayuda fiel, Él proveerá para mí, Él proveerá para mí. Y si hambriento yo me encuentro, en tristeza y soledad, vendré a ti con mis manos vacías y lo harás sobreabundar. En sus manos yo descansaré, Él proveerá para mí sustento, mi ayuda fiel, Él proveerá para mí, Él proveerá para mí. Gracias, Jesús. Como hijo del Rey, esta es mi realidad. Él todo proveerá. Como hijo del Rey, esta es mi realidad. Él todo proveerá. Como hijo del Rey, esta es mi realidad. Él todo proveerá. Como hijo del Rey, esta es mi realidad. Él todo proveerá. En sus manos yo descansaré, Él proveerá
Gracias, hermano, por la alabanza compuesta. Le damos muchas gracias. Es momento, mis amados hermanos, de recibir la bendición para posteriormente despedirnos. Con su mano derecha levantada, gloria a Dios, cuyo poder actuando en nosotros puede realizar todas las cosas infinitamente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Gloria a Él en la Iglesia de generación en generación y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Estamos despedidos, mis hermanos. Esto es todo por nuestra parte, por los que conformamos, algunos de los que conformamos Comunidad de Gracia, esperando que la siguiente semana, si es la voluntad de Dios, estar aquí sirviendo, esperando que nos puedan visualizar una vez más. Así que, mis hermanos, nos despedimos y tengan una bendecida semana.